Bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Axel Lazarí, que es investigador independiente de CONICET, profesor titular de la licenciatura en Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de General San Martín, donde también se desempeña como docente en el doctorado de Antropología Social. El doctor Lazarí acredita una vastísima trayectoria en investigación materializada en la dirección de centros de investigación, proyectos nacionales y extranjeros, además de numerosas publicaciones, entre las que se cuentan, entre las más recientes, algunas sobre el desarrollo de la antropología en la Argentina, la reemergencia indígena, etc. Bueno, ahora a continuación lo vamos a escuchar. Luisa, también creo que tenés el material para proyectar. Y me olvidé de decirles, pero bueno, más o menos estamos entre los 20, 25 minutos eh, para que ustedes diserten, así después también podemos dar lugar a intervenciones de los presentes, que las vamos a canalizar a través del chat creo que lo tenés que habilitar, Graciela, ¿no? ¿Es así? En su momento para que puedan hacerle llegar sus preguntas. Y también, por supuesto, la invitación a que discutan entre ustedes, si así lo quisieran. Bueno, muchas gracias, Marcela, por la presentación. Muchas gracias por el espacio. No me di cuenta que había sido tan convincente al hacer esa propuesta a Graciana y que después te llegó a vos, Marcela. Y bueno, el resultado, esta excelentísima presentación conjunta de 3 libros. La verdad que me siento honrado y también quiero valorizar esta cooperación intelectual, interinstitucional, que en este caso toca este tema, pero bueno, va más allá. Y también estaba viendo la lista de los presentes, que bueno, más allá de lo que sucedió, hay mucha gente, la mayoría colegas, así que bueno, muy agradecido por la escucha, por el auditorio. Bueno, yo aquí un poco creo que tomé una decisión más pragmática en cuanto a la presentación del libro en sí, más que la investigación. Pablo me interesó muchísimo lo que planteó sobre la microhistoria, la interseccionalidad en torno a la problemática del reparto de indios. Y apuntó un poco a su trabajo más, a su labor más de historiador, con las fuentes y más. Yo aquí voy a hacer una especie de guía de lectura, una presentación del libro en sí mismo, sin entrar en detalles de la investigación propiamente dicha. Entonces, si se puede pasar la siguiente... Bueno, justamente, estoy como tomando prestado del propio libro, la contratapa en este caso, que tiene esa función editorial de atraer a un lector, y justamente está abierta a un lenguaje más de divulgación, más que va más allá de lo académico. Pero bueno, el libro tiene un componente fuerte, digamos, de cuestiones conceptuales y de lenguaje, que no es tal vez un libro directamente de divulgación. No obstante, aquí lo que se plantea es, de alguna forma, el problema contado rápidamente, ¿no? Con posterioridad a la conquista de los territorios ranqueles y la destrucción de su modo de vida, empieza a desarmarse esa configuración histórica y se entra, después voy a entrar un poquito más en detalles, en lo que yo denomino la consolidación de un régimen, de un dispositivo del indio fantasma. Es decir, comienzan a desaparecer, siempre hablando de la provincia de La Pampa, de la actual provincia de La Pampa, aunque esto obviamente toca al sur, justamente a la frontera sur, al sur de Córdoba, también sur de Mendoza, algunas regiones de provincia de Buenos Aires, etc. Pero comienza sobre todo en La Pampa, que es donde yo hice mi trabajo de campo, básicamente, comienza a establecerse esto que yo llamo el indio fantasma, ¿no? El régimen del indio fantasma, donde los ranqueles, nuevamente
hay otros grupos indígenas en La Pampa, había otros grupos indígenas en La Pampa, pero yo me focalicé en ranqueles, comienzan a desaparecer sin nunca irse del todo. Después vamos a ver un poquito esto. Y esto de que se vuelven indios fantasmas, no desde su autopercepción, sino desde esta cuestión de están y no están, o están a medias y demás, ¿no? Hay que tener en cuenta que este concepto, precisamente la palabra, la noción indio fantasma es un concepto, ¿sí? Es un concepto, obviamente, que se puede utilizar en el lenguaje común, pero hay que pensarlo como un concepto. Y bueno, y esta cuestión de la desaparición sin nunca consolidarse del todo, encuentra una reversión, si se quiere, a partir de los años 90, por poner una fecha, década del 90, de 1990, y se empieza a articular esto que yo llamo la vuelta de los indios ranqueles o ranculche, que tiene que ver con un régimen también específico que condiciona las formas de aparición, que condiciona las formas de organización de los indígenas en el presente. Y es un régimen que habilita posibilidades, pero tiene sus trampas, ¿sí? Y esto también repercute no solamente en planos legislativos, en organizaciones políticas, sino en la propia subjetivación de los retornantes, digamos, de aquellos que están retornando como ranqueles desde la condición de fantasmas al presente. Entonces, la pregunta muy simple, o son dos mejor dicho, es ¿cómo fue posible dejar de ser ranquel en el pasado, inmediatamente después de la conquista, 1880 en adelante, y cómo es posible volver a hacerlo? Y este libro tiene dos vertientes, una histórica y otra etnográfica. Si bien la parte histórica está tomada como marco, ¿sí? Para dar cuenta del presente. Yo en su momento hice la tesis de maestría sobre precisamente la frontera sur, sobre la excursión a los indios ranqueles, 1870, y me metí con los archivos. Acá, más que meterme yo personalmente con los archivos, trabajé con las investigaciones de colegas, de hecho, precisamente de Graciana, de Marcela, que me permitieron reconstruir con mucho más detalle de lo que yo había escrito allá en el 96, es decir, estamos hablando de mucho tiempo atrás, precisamente todo ese movimiento de desestructuración del mundo ranquel, incluso antes del embate final de 1878-79. Entonces, eso para marcar un poco la diferencia con el abordaje, con la labor concretamente historiográfica, archivística que desarrolló Pablo, ¿no? Pero el ojo histórico es constante y ahora voy a abundar un poquito. Si se puede pasar la siguiente, por favor. Bueno, esto es muy simple. La estructura del libro, les quería comentar, es un libro que tiene un prólogo, una introducción, 7 capítulos, una conclusión y un epílogo. La próxima, por favor. Justamente el prólogo lo escribió un colega, Gastón Gordillo, que trabajó sobre zonas, sobre todo del Chaco, ¿sí? Con Tobas, con Com, y después trabajó con otros temas más, y últimamente está con muchas cuestiones, pero una de la que se dedicó es al tema de la racialización, algo que creo que también mencionó Pablo, constante y no reconocida, digamos, en la historia en la historia argentina, ¿no? Por eso ese nombre, la Argentina blanca, ¿no? Ese ideal de blanqueamiento y qué lugar les cabe a los indígenas en esa idealización que implica toda una organización del poder, implica toda una constitución de subjetividades, de narrativas históricas. ¿En qué medida lo que se viene comentando, retrabajar las fuentes, las memorias, hacer las etnografías en el presente, vienen a desafiar esa constitución del imaginario nacional sostenido por el Estado?
nunca más pertinente que el día de hoy, ¿no? Donde estamos a un día de la creación del Ministerio de Culto y Civilización Occidental o algo parecido. Entonces estamos viendo que estos temas tienen una vigencia brutal, ¿no? O sea, incluso más que hace 5 o 6 años atrás. Bueno, yo voy a hacer acá como un punteo de estos capítulos. No voy a contar caso por caso, digamos, estos acápites, pero sí marcar esta cuestión, ¿no? Yo parto aquí, si bien he hecho una investigación histórica en mi tesis de maestría en torno a la reconstrucción de los indios ranqueles, de la novela, del hecho histórico, digamos, de la excursión de Mansilla, junto con Donati, Burela, etc. Yo aquí estoy haciendo un camino inverso, estoy yendo del presente al pasado, ¿no? Y en lo que me encuentro con en el presente es con esto que yo denomino la reemergencia Ranculche, o Ranquel, y que otros llaman genéricamente procesos de etnogénesis, revitalización étnica, cultural, lo que fuera. Hay distintas temáticas. Pero dentro de esta cuestión de la reemergencia de lo indígena, que implica cuestiones organizacionales, como yo les comenté, cuestiones de reorganización también de la memoria, de toma concretamente de iniciativas respecto a demandas posibles en cuanto a educación intercultural, salud intercultural, territorio, etcétera. Toda esa cuestión que está muy trabajada en América Latina, por eso se llama una reemergencia indígena en América Latina, no es un caso único, pero tiene una característica que tampoco es única, el caso de la reemergencia Ranculcho-Ranquel, pero que es más específica y que tiene que ver con la cuestión de algunos llaman los nuevos indios, y que yo no me gusta lo de nuevos indios, pero es la reemergencia de los indios que estaban desaparecidos o supuestamente extintos o supuestamente mestizados y demás. Es decir, esta idea de que los ranqueles eran ya cuestión de archivo, es decir, no hay ranqueles en el presente, ya no lo es, pero a 1980 el discurso de los ranqueles están en el pasado. Los reconocemos como algo del pasado. Y se valorizará negativo o positivamente, pero del pasado no se mueven. Entonces, ¿qué pasa cuando estas agrupaciones, estos colectivos a través, primero de iniciativas individuales y demás, y con alianzas, etcétera, comienzan a reivindicar su existencia en el presente y no meramente en el pasado? Entonces, esta es la cuestión específica de los ranqueles. Podemos alinear otros casos en Argentina como Comechingones, Huarpes, hay muchos más. Y a nivel América Latina y a nivel mundial también hay muchos más. Esto tiene que ver con trabajos de la memoria, ¿no? Y básicamente con el resignificar la huella, los rastros, las ruinas de lo que supuestamente era el pasado, pero que pervive en el presente. La otra cuestión que yo trabajo es la cuestión central de las políticas del reconocimiento, ¿sí? Siempre partiendo del presente al pasado. Y ahí hay que darle una vuelta de tuerca, que no voy a entrar, pero de esto habla el libro. Pensar el reconocimiento más allá del reconocimiento de una identidad estereotipada, que tenga que ver con rasgos culturales o raciales, e incluso que tenga que ver con la autopercepción. Es decir, salir de la trampa de que o hay una lectura objetivista de una identidad o hay una lectura subjetivista de autopercepción. A mí lo que me interesa es trabajar, y de eso trata el libro, trabajar ese circuito entre lo objetivo, lo subjetivo y esto que está más allá de ambas cosas. Es decir, esto del reconocimiento de algo que es una probabilidad, una posibilidad de algo nuevo. Sería el reconocimiento de una otredad en torno a lo ranquel, que no es lo ranquel mismo, sino lo que lo ranquel puede generar cuando reaparece en el presente. Este es un leitmotiv del libro que no se queda, vuelvo a insistir, ni en las lecturas objetivistas de lo que pueda hacer lo ranquel, ni en las lecturas subjetivistas de únicamente
yo me autopercibo ranquel o lo que fuera. Hay algo más dando vuelta ahí. Y justamente cuando hay dos formas de abordar esto, ¿no? Porque acá hay un doble juego que hace mi libro, mi trabajo. Mi libro es una forma también de reconocer, pero ¿reconocer a quién? ¿A qué ranqueles? ¿Cómo reconocer? Esa es la pregunta. ¿Cómo reconocer sin estereotipar? Estereotipar a favor de la justicia o a favor de la injusticia, pero estereotipar al fin. ¿Cómo transitar ese sendero tan estrecho, ¿no? Entonces, este es un juego entre descorrer el velo y al mismo tiempo velar, es decir, jugar con lo alucinatorio que hay en todos los procesos de autorreconocimiento y de reconocimiento. Y en esto de descorrer el velo hay una batería de conceptos que yo uso, como el régimen del indio fantasma y el régimen de la vuelta del indio fantasma. Y que en dos palabras, que son dos conceptos pivot del texto, es lo siguiente: el régimen del indio fantasma es el régimen que se instala después de la posconquista, o sea, a partir de la posconquista, vamos a poner una fecha, 1890, 1880, 1980, 100 años, con sus variabilidad interna, siempre para La Pampa en general, pero se puede aplicar a otras provincias. Es un régimen por el cual hay una duda, y esta es una palabra central, acerca de la existencia de los ranqueles. Si existen o no existen como tales me refiero a cómo se los imaginaba en el momento de la frontera, ¿no? Entonces, este juego acerca de esa inexistencia, existencia, esto de, mira, ya no hay más ranqueles, el juego discursivo es no hay más ranqueles, pero allá en el oeste tal vez quedan algunos. Pero si quedan algunos, no hablan la lengua. Y si hablan la lengua, ya perdieron otras características culturales. Es una serie de estructuras, digamos, gramaticales, retóricas, donde siempre se está poniendo en duda algo. ¿Quién pone en duda? El poder pone en duda eso, digamos, las interpelaciones hegemónicas que tienen los que miran a los ranqueles, observan las distintas aproximaciones del Estado a través de las políticas públicas cuando existen. Pero esto también impacta en las propias subjetividades de los que se consideraban o consideraban que tenían algo que ver con los ranqueles. ¿A través de qué? A través de la conscripción y a través de la escuela, básicamente, y después de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué era el régimen del indio fantasma? Una duda acerca de la existencia presente, contemporánea de los indígenas. Esto empieza a cambiar y empieza a articularse en 1990 el régimen de la vuelta del indio fantasma. Porque yo mantengo lo de indio fantasma precisamente porque veremos después un poquito, si me da tiempo, hay una vuelta de tuerca con esto del fantasma. A ver, ¿cuál es la situación actual? La situación actual en La Pampa es la de un movimiento indígena con sus sinuosidades, rugosidades que van y vienen, con su geopolítica interna. Es decir, los indios están en la arena pública, ya están reconocidos, entre comillas, están reconocidos. Hay leyes, hay organismos específicos del Estado pampeano que se dedican a tratar el tema indígena, a nivel incluso municipal y a nivel, es decir, podemos decir que está todo el entramado organizacional y los interlocutores indígenas organizados, y podemos decir que hay una especie de circuito ideal de reconocimiento. Ahora, lo que está en juego, a pesar de todo eso, es una tremenda duda. La duda ahora no es acerca de la existencia de los ranqueles en el presente, sino acerca de su autenticidad. Esta es la nueva duda y por lo tanto deuda que impacta en la subjetividad de los ranqueles y por lo tanto en sus prácticas. ¿Qué tan auténticos somos? ¿Cómo debemos espectacularizar nuestra diferencia y por lo tanto, desde ese lugar, estar en condiciones de merecer la atención e incluso alguna magra circulación de recursos
de los pocos disponibles. Entonces, por eso juego con estas dos cosas. El indio fantasma sigue, pero pasamos del fantasma de la inexistencia al fantasma de la autenticidad. Y es en esta situación presente donde se da una cantidad de dilemas y de desafíos, digamos, para la constitución de, no solamente de lo Rankel en el presente y de su contenido, sino también de la concreción de las demandas concretas. Bien, esa es la problemática. A lo largo del libro, el capítulo 1 juega precisamente con este momento, a través de un análisis de los censos, donde se pasa casi de una forma violenta, entre comillas, de decir que en 1895 ya no había más indios salvajes, este es uno de los censos, el censo de esa época, a decir en 2005, con un censo indígena, en La Pampa hay 4.573 ranculches. Vale decir, esta es la voz del Estado, desconociendo y reconociendo con 100 años de diferencia, con más de 100 años de 110 años de diferencia, inexistencia y existencia actual. Bueno, todo esto no son meramente números, sino que tienen que ver con las formas de categorizar lo indígena, etc. La siguiente, bien. Bueno, acá vuelvo, para hacer un guiño a los estudios de la frontera sur, vuelvo a retomar mi tesis de maestría y le doy una vuelta de tuerca a estas cuestiones de releer las fuentes, o lo que yo mismo escribí también, porque vuelvo a insistir, no me metí de lleno en el archivo, releerlo desde los regímenes de reconocimiento previo al indio fantasma. Es decir, estos regímenes de reconocimiento que existen en la frontera. Y yo identifico dos que considero paradigmáticos. Uno es el que aparece en las memorias de Baigorria, que tiene que ver con la cuestión de la amistad, ¿sí? El amigo de los indios, y no es lo mismo que los indios amigos. Baigorria, el amigo de los indios, y el otro es el conocido de Mansilla, que sostiene la idea de civilización clemente e indios argentinos. Ahí yo marco el contraste entre estos dos regímenes, digamos, previo al indio fantasma, previo a la conquista, donde vemos que la forma en que Baigorria concibe, digamos, la relación con los indígenas es una forma mucho más horizontal y antagonista, y por lo tanto de un reconocimiento mucho más real, que la forma en que ya de un modo paternalista y teniendo, por decir, todos los ases en la manga, Mansilla juega esto de la civilización clemente. Entonces, me parece que es mucha la diferencia, digamos, en tan corto tiempo, estamos hablando de 10 años o menos, en este régimen, que es el que de alguna forma manifiesta Baigorria en su imaginación de los indígenas, habiendo vivido obviamente en las tolderías de Pichum, y ya la mirada externa desde el Estado, desde el ejército que ya está de alguna forma afilando sus espadas y aprontándose para la conquista, que va a ejercer Mansilla. Luego también hago todo un raconto histórico, capítulo 3, donde me concentro sobre todo en el destino de los indígenas en la colonia Mitre. ¿Sí? Es como que funciona medio como el hogar simbólico a partir del cual va a renacer lo indígena Rankel en La Pampa. Bueno, sin entrar en detalles, ahí sigo toda esta línea. Si podés pasar la siguiente. Capítulo 4 identifica también un primer momento en los años 60 de demandas territoriales al interior de la colonia Mitre, en el marco, justamente, demandas territoriales, y esto me sirve para marcar una cuestión. La reemergencia Rankel no es un tema de los ranqueles únicamente. Es todo un campo político-cultural donde hay alianzas con sectores de gobierno, intelectuales, otros grupos de la sociedad civil, es decir, no es un tema Rankel exclusivamente, ¿sí? Y de hecho yo me encargo de trabajar cómo, de algún modo, no podría haber aparecido con fuerza en la arena pública el movimiento Rankel a principios de los 90, sin la ayuda
o el apalancamiento clave de lo que podemos llamar la intelectualidad santarroceña al proyecto de Germán Canué justamente del movimiento indígena Ranquel. Sin esa alianza clave, aparte de las otras alianzas con organismos estatales, sin esa alianza que permitía a los Ranquel comenzar a circular en la opinión pública, no podría haberse dado, por lo menos no de la misma forma, este movimiento, esta reemergencia, ¿no? Y esto mismo ocurre ya en los 60, donde abogados indigenistas de Santa Rosa sostienen, digamos, los litigios contra los intentos de desalojo de los puesteros de Colonia Mitre, ¿no? Hay incluso un encuentro con el entonces presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, donde lo analizó en un sentido, bueno, ahora quería hablar de esto, metodológicamente trabajando la cuestión del fetichismo, ¿no? Pero bueno, esto lo que quiero decir es que hay un momento previo a el momento más de eclosión de los años 90, donde ahí sí, con todo un aparataje legal y con un clima de opinión que tiene que ver con el pluralismo cultural y obviamente con la reforma constitucional, empieza a aparecer esto que se ha llamado el indio permitido y a articularse una presencia legítima en el espacio público. De hecho, el capítulo 5 habla de este renacimiento, entre comillas, del pueblo indígena, que sucede como tal, como hecho político-jurídico, a partir del proyecto de participación, del programa de participación indígena en los años 90, ¿sí? Entonces, se consagra a través de un ritual celebratorio en el medio en Árbol Solo, en el medio de Colonia Mitre, simbólicamente la reinstauración del pueblo indígena Ranculche con sus autoridades. Y ahí hay una cantidad de gente que no solamente de gobiernos, nacional y provincial, sino también de organizaciones indígenas nacionales que vienen a certificar esta nueva realidad. Otro elemento central en esta legitimación es el texto de Germán Canué, que es como el manifiesto, si se quiere, un largo viaje de regreso a casa. El manifiesto, la voz dominante, ¿no? Porque hay otras voces ranqueles, ni hablar que hay otras voces indígenas, pero Canué, en algún sentido, fue la voz cantante y debido a sus características como líder, que no vamos a entrar acá, pueden leer el libro, de algún modo impuso una narrativa, una forma de concebirlo Ranquel, con sus presencias y con sus ausencias, ¿no? Con sus hilos sueltos, con sus cabos sueltos y con sus tomas de posición. La mayor toma de posición ideológica de este texto es: los ranculche no somos mapuches, no somos mapuches. Esta es la taxativa declaración de principios política, ideológica, de Canué, que va a organizar todo el movimiento y va a exigir de alguna forma, no sin tensiones, que públicamente, por lo menos durante un tiempo, se haga voto, digamos, de creencia de que los ranqueles no tienen nada que ver con los mapuches. Es un tema que hoy está en vilo, hoy digo 2024 y hace un tiempito, nuevamente en La Pampa y que no está cerrado. Hay otra cuestión acá que se trabaja en este capítulo, que es la aparición del indio político. Teniendo en cuenta que lo político es un lugar en el presente, ¿no? Un lugar negativo, un lugar maldito, en mucha medida, en gran medida, todo el movimiento Ranquel, que es un movimiento político, visto por lo menos desde afuera, se ha tendido a decir que no se tiene nada que ver con la política, ¿sí? De manera tal que cuando aparecen estos cruces entre lo indígena y lo político, aparece como velado, aparece de una forma que debe esconderse porque justamente
se juntarían dos ilegitimidades, ¿no? En principio, lo indígena y lo político. Y al mismo tiempo, para distanciarse de lo político en términos ideológicos, hay una gran inversión ideológica en el movimiento y en muchos simpatizantes en purificar lo indígena, lo indígena ligado a ciertos discursos New Age y demás que circulan. Esto, por supuesto, estamos hablando ya de un nivel de interpretativo de mi parte. Capítulo 6, si se puede pasar, por favor, justamente es todo, una de las formas de, como yo comentaba, de recuperar o exhibir algún nivel de autenticidad exigido en el presente es a través de la lengua. Como la lengua como tal está sometida, o sea, no hay hablantes, digamos, de lengua madre indígena, lengua materna indígena, sino que se aprende como segunda lengua. Este tema de los talleres lingüísticos y de revitalización lingüística es muy importante, por lo menos no como algo que tenga una real efectividad desde el punto de vista de la competencia lingüística, pero sí desde el punto de vista de la exhibición, si se quiere, fetichista, de palabras, de frases y de, sobre todo, frente al Estado, pero también frente a ellos mismos, el esfuerzo por reaprender la lengua como un acto político en sí mismo, como un acto de fe en lo ranculche, ¿no? Y cuando digo lengua también podría hablar de otros tipos de saberes indígenas, pero que yo no me he metido porque, bueno, tuve que recortar. Y el capítulo 7, finalmente, es la cuestión, si dije que el pueblo indígena surge en términos del organigrama estatal en el 96 aproximadamente en Árbol Solo, porque se crea frente a los poderes el retorno del pueblo indígena Ranquel, ya en el 2000, con la restitución de los restos de Mariano Rosas, ¿sí? Que estaban en el cráneo que estaba en el Museo de la Plata, se da realmente un momento épico, ¿sí? De auge de esta visibilidad, no solamente local, regional, provincial, regional y nacional, porque llegaron a ir, digamos, representantes de primera línea, incluso iba a ir en ese momento el entonces presidente de la Rúa, porque había sido el que en su momento había estado atrás de la ley indígena, pero bueno, finalmente no fue. Pero lo que quiero decir es que esto fue un salto de visibilización. Ahora, para ir cerrando, bueno, sí, poner los agradecimientos si querés, pero voy diciendo otra cuestión arriba. El abordaje que yo hago primero que es un ida y vuelta entre pasado y presente, ¿sí? Si bien yo no trabajo con el tema de la memoria en el presente, trabajo más bien con esos momentos donde, por decirlo así, no, porque cuando uno habla de la memoria estamos hablando de los mecanismos de puesta en continuidad entre el presente y el pasado, ¿no? Algo importantísimo. Pero a mí me interesa más la discontinuidad entre el presente y el pasado. De hecho, yo hablo en algún momento de parahistoria y también incluso de paraetnografía para tratar de pensar lo histórico no como continuidad, sino como un conjunto de interrupciones. En ese sentido, retomo toda una tradición de pensamiento ligado a Walter Benjamin y otros autores. Entonces me interesa ver en los momentos en que el proceso social se interrumpe, vamos a decir, se abren posibilidades que no están contenidas, ¿sí? Dentro de los guiones prácticos, sea ellos cuales sean en esa situación. Y son esos momentos que yo abordo precisamente a través ya de dos conceptos. Uno es el del fetiche y otro el del fantasma. Ya no como con sentido nominativo, así, de sentido común, sino como huella, como algo que no está del todo consolidado, como algo que nunca se puede cerrar y demás. Y el fetiche es lo contrario, es esa hiperpresencia que de alguna forma genera un tipo de subjetividad, y eso está analizado, por ejemplo, a través de un desmayo y demás de otros momentos, un tipo de subjetividad
que es básicamente una subjetividad afectiva que genera una fuerte adhesión a una situación, ¿no? Entonces, bueno, con estos conceptos y algunos otros más, voy tratando de delinear los afectos, los símbolos, pero también las dudas, las sospechas que hay entre todos o entre muchos de los participantes del proceso, digamos, de reemergencia Ranquel, que no es, por supuesto, unidireccional, que está lleno de dilemas, pero que no obstante hay lo que yo identifico como una constante apuesta, un constante intento de recomenzar, de reencender constantemente este proyecto existencial e histórico. Bueno, finalmente aquí sí agradezco nuevamente a Marcela y a Graciana y en su nombre a toda la gente de Tefros, a mis amigos y amigas Ranculche, que durante muchos años, si bien yo empecé a trabajar históricamente en el 92, sí comencé el trabajo de campo propiamente dicho, etnográfico, en el 2000, y fui y vine a lo largo de varios años hasta el presente, o sea, cuando uno cuenta hay más de 30 años dando vuelta por ahí en torno a los ranqueles. Y también, y esto sí lo quiero marcar, quiero agradecer a la academia, a la que está muy de moda criticar, muchas veces injustamente, pero que nos permite a Ernesto aquí, a Pablo, a mí, a Marcela, a Graciana, etcétera, a través del financiamiento público, indagar en realidades que de otra forma sería imposible, puse posible, sería imposible conocer. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, la academia, porque la academia genera condiciones de posibilidad para discursos y prácticas que raramente podrían estar disponibles si no fuera por estos académicos, dicho peyorativamente, que supuestamente no tienen los pies en el barro, etcétera, etcétera. Entonces también eso, y nuevamente remarcar el financiamiento público que hay en juego ahí. Así que bueno, nada, espero, si podés pasar la última, espero que les interese el libro, lo pueden conseguir, bueno, acá están los links, pero pueden entrar en la editorial SB o en Google Libros, creo que también está en Amazon, tanto en digital o papel, y en la librería Hernández y en alguna otra en términos de cuestión, digamos, de formato físico. Bueno, muchas gracias por la atención y nuevamente muy contento de participar en el panel.